Muy bien. Vamos a tratar entonces este tema que tiene que ver con esta chica de 19 años que tuvo un enfrentamiento con una mujer policía que terminó denunciando, o que va a ser denunciada, mejor dicho, ella por discriminación. Y ahora vamos a ver un poco cómo está esto regulado, ver bien qué pasó, reaccionar al video que ustedes ya vieron y vamos a ver en el ámbito del derecho interno y del derecho internacional cuáles serían las convenciones o normas en general que podrían aplicarse a este caso. Fue citada entonces por la justicia una audiencia de intimación para el lunes. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Colegiales y quedó registrado en video. Intervino el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí está el video. Vamos a reaccionar al video, ver el video. Aguarden un momentito. Bueno, aquí tenemos el video. No, estás loca, arriba. Hey. Escuchame, flaca. Escuchame, estás loca. Escuchame, ey. Escuchame, ¿me podés escuchar? ¿Me podés escuchar, flaco, un poco? Ey. No me toques, no me gusta la negra. Bueno. ¿Cómo vas a decir eso? No digas eso, che. Loca, no digas eso. Ahora después van a ver cómo ¿Cómo vas a decir eso? al hombre policía que tiene que ver nada con la chica. ¿Cómo vas a Y ahí decir ven como la abraza al así, hombre loca? policía. Parece que se quiere ir con el hombre policía a la casa. Yo quiero filmar esto. Bueno, la filman, esto por supuesto termina en un bocho, un escándalo. No, wow, loca, no. Típico caso de una persona que por tener plata obviamente se cree mejor que los demás y discrimina, cuando la realidad es que no vamos a morir todos sin llevarnos nada. Pero bueno. Mira lo que sos. Con esas ojotas de indio, pobre. No vamos a la descripción ojotas de indio, pobre. Realmente, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tipo de vestimenta tengo? No por tener plata y vestirse bien, pero No, te van a detener. Loco, deténganla. claro, insultos, agravios por todos lados. Ahí tenemos una persona que en inglés le dice que se calle, que se la policía. No me toques. No le falte más el respeto. No le falte más el respeto a ser una persona mal. Bueno, y ahí se la llevan, se retira del lugar de la escena. Bueno, realmente aquí ven la frase: no me toques, no me gustan las, me ponen mal. Fue uno de los tantos gritos que hizo. Y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, denunció entonces, intervino de oficio, es decir, sin necesidad de que impulse esto la parte, denuncia por discriminación, ¿no? Termina denunciándola por discriminación. Así que, bueno. A la agresora durante aquel incidente que protagonizó en la vía pública en el barrio porteño de Colegiales. A su vez, el Ministerio Público Fiscal informó que la Fiscalía, especializada en discriminación a cargo de la doctora Marianela de Minicis, citó a la audiencia de intimación de los hechos, la citó por supuesto a una audiencia. La fiscal, que actuó de oficio frente a los hechos ocurridos el pasado miércoles 3 por la noche y que se viralizaron, decidió intimar a la mujer por su actitud y citándola, haciéndole saber que obviamente va a poder ejercer su derecho a la defensa en juicio y va a tener derecho a contar con un defensor para que la asista obviamente durante la audiencia. Esta presentación de D'Alessandro fue formalizada por el funcionario ante
El titular a cargo de la Oficina Central de Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal Local. Bueno, y D'Alessandro terminó realizando la denuncia tras conocer este video que vimos de 2 minutos 20, donde se ve a esta chica de 19 años con una actitud agresiva y que acosaba con mensajes racistas y xenófobos a una oficial de la fuerza policial, quien asistió ante una discusión de pareja. Entonces, bueno, parece que había una discusión por una supuesta infidelidad, entonces se acerca a la policía, entre ellos esta mujer, y ella claramente la discrimina por su color de tez, que bueno, por lo que yo veo, igual de todas maneras, no parece eh, pertenecer, entre comillas, a otra etnia, pero bueno. Entonces dicen, no me toques, no me gustan las, me ponen mal. Y el ministro de Seguridad señaló que estas situaciones no pueden ser toleradas. Los policías día a día se juegan la vida por los vecinos de la ciudad y es mi deber como ministro velar por su seguridad y protegerlos. Confío en que el Poder Judicial actúe para que este tipo de hechos no se repitan, ya que como sociedad no podemos tolerar ningún tipo de acto discriminatorio contra un miembro de la Fuerza de Seguridad en pleno ejercicio de sus funciones. Bueno, esto contra ninguna persona, en este caso se da la particularidad de que se trata contra un miembro de la Fuerza de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, que implique un trato inhumano y degradante como el que aquí se advierte. La denuncia alude a la posible transgresión del artículo 70 del Código Contravencional de la Ley 23.592. La Ley 23.592 es esta que van a poder ver aquí ahora en pantalla, que es la Ley de Actos Discriminatorios. Entonces tenemos que quien arbitrariamente, entonces en forma irrazonable, infundada, impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe, es decir, afecte o vulnere de cualquier forma el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, todos los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, va a ser obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio. Entonces, dejarlo sin efecto, cesar en su realización y a reparar el daño tanto moral como patrimonial que ocasionara. Entonces va a tener que, por un lado, terminar con eso y si no pudiera terminar, va a tener que reparar ese daño. Recordemos en cuanto a la reparación que hay un deber de prevención del daño, 1708, 1709, 1710 del Código Civil y Comercial Unificado. Entonces no solo hay que reparar el daño, sino que hay que prevenirlo. Recuerden, artículo 19 de la Constitución, principio de no dañar. Entonces, quien ocasiona un daño a otro, lo va a tener que reparar siempre y cuando sea susceptible de apreciación pecuniaria o tener esto, por supuesto, un valor económico. A los efectos del presente artículo, entonces se van a considerar especialmente actos u omisiones discriminatorios que estén fundados en estos motivos que pueden ver. Etnia, religión, en este caso hablamos de etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. También podemos hablar de la posición económica, porque claramente alude todo el tiempo a esto de pobre, mirá las ojotas que tenés. Entonces hay una discriminación, por un lado por la etnia, por otro lado podría ser en función de su sexo también y en función de su posición económica. Entonces, artículo primero de la ley 23.592. Y en cuanto al artículo 70, ha sido modificado, cualquier cosa corríjanme si esta no es la redacción actual, pero el artículo 70 nos va a decir lo siguiente. Ahí está abriendo, aguarden un segundito. El artículo 70 del Código Contravencional aplicable a la capital federal, que fue donde ocurrió el hecho, en la capital federal, en el barrio de Colegiales más precisamente. Entonces el artículo 70 nos va a decir, discriminar. Quien discrimina a otro por estos motivos, que son motivos claramente subjetivos, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, bueno, todos los que pueden ver aquí, en este caso nos importa etnia, género y la situación económica, o cualquier otra circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo de derechos y garantías reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, o la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno,
Dentro de los tratados internacionales de derechos humanos vamos a tener el de eliminación de toda forma de discriminación. Entonces, importante. Y a su vez vamos a tener uno del año 2013, que va a ser importante, que es este que les va a aparecer ahora en pantalla. Aguarden un minutito mientras cargue. Y después nos dice, esta acción dependiente de instancia privada, y nos dice, sancionado con 2 a 10 días de trabajo de utilidad pública o 158 a 793 unidades fijas de multa. Antes se establecía de 200 a 4.000 pesos. Y bueno, dice, cuando la conducta objeto del presente esté motivada, entonces esté fundada en que por su condición laboral la persona afectada se encuentra en contacto con personas infectadas o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad contagiosa, o que por su tarea se desarrolla o presumiblemente se desarrolla en espacios donde pueda tener contacto con enfermedades contagiosas, como es el caso del COVID, porque en el caso de la mujer policía está expuesta a esto, la persona sancionada deberá realizar un curso de inducción vinculado con dichas circunstancias. Bueno, lo que nos importa es el primer párrafo que vimos, ¿no? Que aquí se violan, se vulneran derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, particularmente tenemos la Convención sobre o contra toda forma de discriminación e intolerancia, que es esta que pueden ver aquí en pantalla, que fue aprobada por la Convención Americana en junio de 2013. La Asamblea General de Guatemala, la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Americana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Es el primer instrumento jurídico vinculante, es decir, con carácter obligatorio, que condena la discriminación basada en muchos motivos, entre ellos orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho a igual protección contra toda forma de discriminación e intolerancia. Y todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en leyes nacionales y los instrumentos internacionales aplicables a los estados partes, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, en cierta forma, ella está ejerciendo una discriminación en razón de su etnia y de su sexo, ¿no? Por ser mujer y por ser la palabra esa que comienza con N. Sin embargo, es importante saber que Argentina fue uno de los primeros países en firmar esta convención, pero ni la Argentina ni los otros países la han ratificado aún. Entonces, esto quiere decir que esto está siendo tratado en el Congreso y que el presidente de la Nación todavía no la ha ratificado. Recordemos que para que un tratado internacional sea aplicable, se necesita no solamente la intervención del Poder Legislativo, quien lo va a tener que incorporar a una ley, sino de el actuar o la acción del Poder Ejecutivo, que va a ser quien va a ratificar o depositar el instrumento de ratificación, como se le suele decir. Pero bueno, lo cierto es que sí existe la Convención de Eliminación de todas las formas contra todas las formas de discriminación racial o étnica, que esa convención sí sería aplicable, aquí no se la cita, pero sí sería aplicable. Después tenemos específicamente eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, así como erradicar y sancionar la violencia, que en este caso no se aplicaría porque se trata de conductas o acciones que son llevadas por varones hacia mujeres, pero sí esta Convención Internacional sobre la eliminación de toda la forma de discriminación racial podría ser claramente aplicable a este caso. Que tenemos, por supuesto, en su artículo 1 la parte pertinente que más nos va a interesar. Y en cuanto a lo que les decía de la ratificación, ahora vamos a pasar a esa última parte. Entonces, bueno, para que quede claro, entonces, antes la norma decía, quien discrimina a otros por razones de raza, etnia, bueno, todo esto que ven aquí, va a ser sancionado con 2 a 10 días de trabajo de utilidad pública o 400 a 2.000 pesos de multa. También se aprobó la Convención contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Según el texto, la aprobación de este convenio va a contribuir en forma significativa a erradicar por completo
el racismo, la discriminación racial y toda otra forma de intolerancia, estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos. Esto es realmente muy, muy importante tener en cuenta. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente en un nuevo video. Muchísimas gracias a todos. Y aquí ven entonces esto que les decía, ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, adoptada el 5 de junio de 2013 en el marco del 43 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Y aquí vemos entonces los fundamentos por parte del Congreso, del Poder Legislativo, para que sea ratificado por el presidente y ser comunicado al presidente. Y aquí pueden ver entonces los fundamentos en pantalla. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente.